Buen día a todos, chicos. Bienvenidos. Buen día, profe. Sí, ya cambiamos un poquito el horario de conexión para nosotros. Ok. Ay, ese panorama. De hecho, vamos a tener tres sesiones seguidas. Vamos a tratar de abarcar lo más que se puede en cuanto a los temas. Cualquier duda que tengan o algún comentario, no importa, interrumpan, porque me interesa que ya obviamente ya no nos vamos a ver durante toda la semana, nomás es el día de hoy, las tres sesiones. Les voy a estar encargando como quiera actividades y tareas por Classroom. Terminando esta sesión tenemos 10 minutos, luego terminamos la siguiente sesión, tenemos unos 20 minutos y ahí les voy a encargar una actividad para que ustedes lo vayan desarrollando en esos 20 minutos y posteriormente durante la semana les voy a estar encargando tareas y actividades para complementar un poquito el periodo de tiempo de que nos vamos a estar conectando. Entonces son tres sesiones seguidas por el día de hoy y vamos a empezar entonces, chicos. Ya los demás que falten, falta Cristina también, Moctezuma, Marco, ya que se vayan integrando en este caso a la sesión. Ok, vamos a ver un tema importante. ¿Todos ven la pantalla sin ningún problema? Sí, profe. ¿Qué es la cuestión de los Incoterms? ¿Alguien ha escuchado sobre ese tema o sobre esos términos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tú, Daniel? Sí. ¿Qué has escuchado sobre los Incoterms? Que se utilizan en el medio de marítimo. En total son 10 Incoterms. Y en Ajá. este 2020 se quitó uno. No me acuerdo cuál es, pero se actualizó y se quitó uno. Ok, correcto. ¿Qué más sabes sobre el tema? Que son medidas de precaución que utilizan tienen que tener un acuerdo entre comprador y vendedor para ¿cómo se llama? El traslado de la mercancía a medio camino o dependiendo de qué Incoterm estén utilizando para que los dos, tanto como el comprador o el vendedor, no Ajá. batallen si la mercancía llega en mal estado o así. Ok, exactamente es lo que regula, lo que le va a dar obviamente es un comercio más equilibrado tanto al comprador como al vendedor. Son contratos y obviamente son términos que se manejan directamente en el transporte, exportación e importaciones de mercancía. Ok, entonces muchas gracias, Daniel. Sí, de nada. Sí. Vamos a ver cuál es su origen, qué son, obviamente qué regulan, cuáles son, cómo se utilizan y qué ventajas nos ofrecen. Dice, los Incoterms fueron emitidos en su versión original en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, dice, cuya sede se encuentra en París. Dice, la ICC es quien se ha encargado de su elaboración y actualización de acuerdo con los cambios que va experimentando el comercio internacional. Los Incoterms se han revisado en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y actualmente están en vigor los Incoterms del año 2000, plasmados en la publicación 560 de la ICC. Han sido aprobados y avalados por la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional.
Nos dice que estos Incoterms son reglas internacionales aceptadas por gobiernos, autoridades y profesionales en todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes o utilizados en el comercio internacional. Son términos comerciales internacionales que nos definen y reparten claramente los derechos, las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y del seguro, tanto entre el exportador y el importador. Estos términos son reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y los cortes en todos los países. Aspectos básicos de los Incoterms. Dice la distribución de los gastos, la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, eso es lo que va, en este caso va a contribuir. Dice el lugar de entrega de la mercancía, obviamente la documentación, los trámites y gestión ante autoridades gubernamentales, o sea, las aduanas y agentes privados, las aseguradoras, transportistas, maniobristas, etcétera. Y obviamente quien contrata y paga el transporte y quien contrata y paga un seguro también. Recuerden que todo, obviamente, no termina, al momento de nosotros importar una mercancía, pues no termina simplemente que llegue a buen puerto en este caso, sino todavía hay que buscar la forma de hacer llegar hasta el comprador, o en este caso el vendedor hacia el comprador, hasta el lugar de entrega. Entonces van a determinar realmente qué es lo que va a proteger, qué es lo que va a incluir, etcétera, etcétera, hasta que se dé por terminada en este caso el contrato mercantil, que es donde obviamente pues si yo vendo, me comprometo a entregar hasta el punto donde el vendedor, en este caso, y el comprador se pusieron de acuerdo. Existen determinados grupos, en este caso hay grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. El grupo E consiste, dice, en la salida, obviamente cada uno tiene sus siglas. El grupo E de salida es EXW, Ex-Work, en este caso, el Incoterms así se maneja como Ex-Work, y EXW, y significa, dice, en fábrica. El grupo F corresponde al transporte principal no pagado por el vendedor. Algunas siglas que se manejan dentro de ese grupo es la FCA, el FAS, FOB, el FCA es Free Carrier Ad, dice libre transportista, Free Alongside Ship, libre al costado del barco, y Free On Board, libre a bordo. Tenemos otro grupo como es el grupo C, que es el transporte principal pagado por el vendedor. Ahí tenemos 4 siglas, CFR, dice Cost and Freight, costo y flete, CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, CPT, Carrier Paid to, soporte pagado hasta, y el último sería el CIP, el Carrier and Insurance Paid to, y soporte y seguro pagado hasta. Entonces va a depender obviamente de cómo se pongan de acuerdo tanto vendedor como comprador y qué es lo que van a estipular en el gobierno, en un documento de contrato en estas partes. El último grupo que tenemos es el grupo D, que consiste en arribo. Algunas de sus siglas son DAF, Delivered at Frontier, y se entrega en frontera. DES, Delivered Ex-Ship, entrega sobre buque. DEQ, Delivered Edge-Quire, y se entrega sobre muelle. DDU, Delivered Duty Unpaid, y se entrega con derechos no pagados. Y DDP, Delivered Duty Paid, y se entrega con derechos pagados. ¿A qué se refiere el grupo E? Dice Exit. Dice, el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido. ¿Ok? Entonces, el grupo F, que es el que se refiere a Free, dice, exige el vendedor entrega de la mercancía a un transportista nombrado por el comprador. O sea, una vez que llegó, entregamos la mercancía a un transportista, que en este caso el comprador ya se puso de acuerdo, ya contrató, y obviamente pues ahí se va, ahí termina la relación del contrato también. Ahora viene otro, el grupo C, dice Cost.
Si el vendedor tiene un contrato de transporte sin asumir el riesgo de pérdida o daños de los bienes o costos adicionales después del embarque. Entonces, como sabemos, muchas de las mercancías están aseguradas, pero pues obviamente ese seguro tiene un costo dependiendo hasta dónde va a cubrir el seguro en ese aspecto también. Entonces, en el grupo C nos dice que obviamente se tiene un contrato de transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daños de los bienes después del embarque. O sea, eso ya no se hace responsable del transporte. En el grupo D, que es Deliberate, dice, exige al vendedor asumir todos los costos y riesgos necesarios para entregar la mercancía en el lugar de destino. Obviamente ahí sí lo vemos como un seguro tradicional, en este caso automovilístico, ahí se puede decir que es un seguro de cobertura amplia. O sea, desde que sale, no importa si ya es por avión o por barco, hasta que llega, en este caso, a puerto o llega a destino y después, en este caso, se tiene que transportar hacia otro lugar, pues obviamente se están cubriendo todos los riesgos necesarios que pues, se puedan presentar en el traslado de esa mercancía. ¿A qué se refiere el EXW? Dice, precio de mercancía no incluye fletes, seguro, maniobras ni despacho. Entonces aquí tenemos esta parte de EXW, dice transporte principal, donde más se utiliza esa denominación es el transporte terrestre, marítimo y aéreo y multimodal. Entonces nos dice que son riesgos y responsabilidades del comprador. Dice recoger la mercancía en el local del vendedor, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino y efectuar el despacho de exportador e importador. A eso se refiere en ese aspecto la cuestión del EXW, todo lo que abarca. Si tienen dudas o algo, pregunten, chicos, de favor. Ok, algunas obligaciones y derechos de cada uno de los dos usuarios. Nos dice el vendedor a qué se compromete: a entrega de mercancía y documentos necesarios, al empaque y embalaje y obviamente todos los requerimientos de transportación. El comprador nos dice que pago por la mercancía, flete interno, aduana, gastos de exportación, flete internacional, seguro, gastos de importación y transporte y seguro. Todo eso son las obligaciones que cada uno de ambas partes. Ok, el segundo, que es el Free Carrier, el ATFCA, en este caso, ¿qué significa o qué abarca? Dice, precio de mercancía puede o no incluir fletes, seguros, pero incluye maniobras y despacho de exportación. Entonces, el transporte principal es el terrestre, marítimo, aéreo y multimodal también, cualquiera de esos. Obviamente, ¿qué nos referimos? Riesgos del vendedor, entregar la mercancía en el transporte. Riesgos del comprador, contratar transporte y seguro de mercancías hasta el destino, efectuar el despacho de importación. Obligaciones del vendedor, entrega de la mercancía y documentos necesarios. Obviamente que la mercancía vaya empacada y embalaje, se flete de la fábrica al lugar de exportación, se compromete a las cuestiones de aduana como documentos, permisos, requisitos e impuestos y gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes. Obviamente el comprador va a pagar pagos de la mercadería, el flete del lugar de exportación al lugar de importación, el seguro, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos, impuestos. En cuanto a flete y seguro, lugar de la importación a la planta y cualquier demora también es pagada por el comprador. En este caso, si no llega en el día y la hora estimados, son los términos adecuados, si se retrasó la entrega, si vienen en un mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con demoras. El número 3 nos dice que es el
Free Alongside Ship, dice en sus siglas FAS. Este es en cuestión a precio de mercancía, incluye fletes y seguros al costado del buque y despacho de exportación. Esta regla se utiliza únicamente en el transporte marítimo. Dice riesgos del vendedor a utilizar este tipo de regla. Dice entregar mercancía al costado del buque. Dice efectuar despacho export. Los riesgos del comprador son asumir la mercancía del buque, contratar transporte y seguro hasta destino y efectuar el despacho de importación. Vendedor, las obligaciones. Obligaciones en cuanto a mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete desde la fábrica hasta el lugar de exportación. En cuanto a cuestiones de aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Y de acuerdo a los gastos de exportación que se vayan a manejar, incluye las maniobras, el almacenaje y los agentes. De parte del comprador, dice pago de la mercadería, el flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. En cuanto a gastos de importación, se tienen que cubrir las maniobras, el almacenaje y obviamente los agentes. En cuanto a cuestiones de aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, y seguros y fletes, lugar de importación a la planta y se hace cargo de las demoras también. El número 4 es el Free On Board, sus siglas FOB. Este incluye fletes y seguros, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de export. El transporte principal es marítimo. Nos dice riesgos del vendedor, entregar la mercancía cruzando la borda del buque y obviamente efectuar los despachos, cuestiones del despacho export. Riesgos del comprador, contratar transporte y seguro hasta destino, efectuar el despacho de importación. Obligaciones del vendedor, entregar la mercancía, obviamente, y documentos necesarios, el empaque y embalaje, flete, obviamente, de la fábrica al lugar de exportación, en cuanto a aduana, obviamente los documentos, los permisos, los requisitos y los impuestos necesarios, y los gastos de exportación en cuanto a maniobras, almacenaje y los agentes. En cuanto a las obligaciones del comprador, es el pago de la mercancía, el flete y seguro, que nos va a dar lugar, en este caso, de la exportación al lugar de la importación. En cuanto a gastos de importación, son maniobras, almacenaje y los agentes. En cuanto a cuestiones de aduana, los documentos, permisos, requisitos e impuestos, los fletes del lugar de importación a la planta y se hace cargo también de las demoras. El número 5 tenemos el Cost and Freight, en sus siglas CFR. Dice, este incluye fletes hasta puerto destino, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho del export. Este también, el transporte que utiliza el transporte principal es vía marítima. Riesgos del vendedor, contrata transporte hacia puerto de destino, entrega a la borda del buque y efectuar despacho de export. Riesgos del comprador, contratar seguro hasta puerto destino y efectuar el despacho de importación. ¿Qué obligaciones tiene tanto uno como otro? Dice, obligaciones del vendedor, entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fábrica al lugar de exportación, todos los documentos de aduana, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación en maniobras, almacenaje y agentes, y flete del lugar de exportación al lugar de importación. En cuanto al comprador, pago de la mercadería, gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje y agentes, en cuanto a cuestiones aduanales, documentos, permisos, requisitos, impuestos, en cuanto a fletes del lugar de importación a la planta y también se hace cargo de las demoras. Ok, el número 6 dice Cost Insurance and Freight, en sus siglas
C y F. Este incluye fletes y seguro hasta puerto destino, incluye maniobras hasta cruzar la borda del buque y incluye el despacho de export. ¿Qué riesgos asume el vendedor? En este caso dice contratar y transporte y seguro hacia puerto de destino. Obviamente se va a entrega en la borda del buque y efectuar el despacho de export. Riesgos del comprador, efectuar el despacho de importación. Obligaciones del vendedor o actividades que tiene que realizar también. Dice entregar la mercadería y documentos necesarios, el empaque y el embalaje, el flete de la fábrica al lugar de exportación, todas las cuestiones de permisos aduanales, documentos, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación en maniobras, almacenaje y agentes, y flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. Por otra parte, el comprador, obviamente el pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, cuestiones de aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro, lugar de importación a planta y las demoras también. Como número 7, dice Carrier Pay to CPT. Este incluye fletes hasta un punto de destino, maniobras de carga en el lugar convenido y despacho de export. Los transportes principales pueden ser tanto terrestre, aéreo y puede ser multimodal. Riesgos del vendedor, contrata transporte hasta el punto de destino, entrega en lugar convenido, efectuar despacho de export. Riesgos del comprador, contratar seguro hasta punto de destino y efectuar el despacho de importación. Obligaciones del vendedor, entregar la mercadería y los documentos necesarios, el empaque y el embalaje, flete de fábrica al lugar de exportación, en cuestiones aduanales, documentos, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación y gastos de importación, cuestiones de maniobras, almacenaje, agentes y parcial. En cuanto al comprador, obviamente el pago de la mercadería, la aduana con sus documentos, permisos, requisitos e impuestos, el flete y el seguro del lugar de importación a la planta, gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje, agentes y parcial, y en cuanto a las demoras también se hacen responsables. El número 8 que se maneja es el Carriage and Insurance Paid to, CIP, que consiste, dice, incluye fletes y seguros hasta el punto de destino, maniobras de carga en el lugar convenido y despacho de export. El transporte que normalmente se utiliza es el terrestre, aéreo y multimodal. Riesgos del vendedor, dice, contrata transporte y seguro hasta un punto de destino, entrega el lugar convenido y efectuar despacho de export. Riesgos del comprador, efectuar el despacho de importación. El vendedor, ¿qué tiene su cargo? Dice entregar la mercadería y los documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de fábrica al lugar de exportación, aduana, obviamente los documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes, el flete y seguro del lugar de la exportación al lugar de la importación, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes y parcial. El comprador, por su parte, tiene el pago de la mercadería, la aduana, los documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro del lugar de la importación a la planta, gastos de importación, maniobras, almacenaje de agentes, parcial y demoras también. Ok, como número 9, Delivered at Frontier, DAF en sus siglas. Este incluye fletes y seguros hasta frontera de export, maniobras de carga en el lugar convenido y despacho de export. El transporte es terrestre y puede ser también multimodal. Dice riesgos del vendedor, contrata transporte y seguro hasta punto de destino. Entrega en el lugar convenido, efectuar despacho de export. Riesgo de comprador, efectuar el despacho de importación. Ok,
Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete de la fábrica al lugar de exportación. En cuestiones aduanales, documentos, permisos, requisitos e impuestos. En cuestiones de gastos de exportación, obviamente se hace cargo de maniobras, almacenaje y de los agentes. En flete, del lugar de la exportación al lugar de la importación, parcial. Y un seguro también parcial. En cuestiones del comprador, nos dice pagos de la mercadería, un flete del lugar de la exportación al lugar de la importación, obviamente parcial, un seguro parcial, gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje y agentes, en cuestiones de aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, en cuestiones de flete y seguro del lugar de importación a la planta y demoras también. Como número 10 tenemos el Delivered Ex-Ship DES. Entonces incluye fletes, maniobras y seguro hasta puerto de destino y despacho de expo. Aquí el transporte principal que se utiliza es marítimo y es multimodal. ¿Qué riesgos y responsabilidades tiene el vendedor? Contratar transporte y seguro hasta puerto de destino. Entrega a bordo del buque en puerto destino y efectuar despacho de expo. Riesgos del comprador, efectuar el despacho de importación. Actividades, en este caso, del vendedor, obligaciones. Entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje del producto, el flete de la fábrica al lugar de exportación. En cuanto a aduana, presentar y en este caso tramitar los documentos, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación en cuanto a maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. En cuanto a las cuestiones del comprador, dice pago de la mercadería, gastos de importación en maniobras, almacenaje y agentes, cuestiones aduanales, documentos, permisos, requisitos, impuestos, acarreo y seguro del lugar de la importación a la planta y las demoras. Como número 11 tenemos el Delivered Ex-Quay, DEQ. Nos dice que este incluye fletes y seguro hasta puerto de destino. Incluye maniobras de descarga y despacho de export. La forma que más se utiliza estas cuestiones son de forma de transporte principales, marítimo y multimodal. Riesgos y responsabilidades del vendedor. Nos dice, el vendedor contrata transporte y seguro hasta puerto destino, entrega al costado del buque en puerto destino y efectúa despacho de expo. Riesgos del comprador, efectúa el despacho de importación. Cuestiones que le competen al vendedor, entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, el flete de fábrica al lugar de exportación. Cuanto a cuestiones aduanales, los documentos, permisos, requisitos e impuestos. En cuestiones de gastos de exportación, las maniobras, almacenaje y los agentes. El flete y seguro del lugar de la exportación al lugar de la importación. En cuanto a aduana también, ya lo habíamos visto, los documentos, permisos y los requisitos e impuestos. Las cuestiones que le competen al comprador, el pago de la mercadería, flete y seguro que da lugar a la importación de la planta, gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje, agente y las demoras también. Ok, como número 12 tenemos el Delivered Duty Unpaid, DDU. Este se refiere que incluye fletes y seguro hacia el punto de destino y despacho export. ¿Qué riesgos y responsabilidades son del vendedor? Contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, entrega después del cruce de la frontera sin despacho de import y efectuar despacho de export. Riesgos del comprador, efectuar el despacho de importación. Vendedor nos dice que entrega la mercancía y documentos necesarios, incluye también empaque y embalaje, fletes de la fábrica al lugar de exportación, cuestiones aduanales, documentos, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes, flete y seguro que da lugar de exportación al lugar de la importación.
Por su lado, el comprador, pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes, cuestiones de aduana, documentos, permisos, requisitos, impuestos, fletes y seguros del lugar de la importación a la planta y demoras también. Ok, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Oiga, profe, una pregunta. Ande. Ahí decía en el último de las Ah, demoras. Eso es cuando ya está eso es cuando ya está en almacén. en cuestiones, por ejemplo, por decir, no es el último, todavía nos faltan. Nada más que luego ya se nos acaba el tiempo y nos puede cortar muy rápidamente. Ahorita seguimos viendo los demás. Entonces, Ajá. en cuestiones de demoras, por ejemplo, hay veces en terrestre, por decir, que obviamente pues hay mucha fila o cuestiones, ¿qué te diré? No sé, llantas o cuestiones de que cierran la frontera y no te dejan pasar o te falta algún documento. Y en cuestiones marítimas, lo que pasaba aquí en Tampico a veces es que no había cuadrillas que descargaran o una grúa está ocupada en otro lado, en Altamira, por decir, que no pueden desembarcar, no pueden bajar los contenedores. Entonces, todo eso son demoras. ¿Por qué? Porque se estipula una fecha y hora de llegada y obviamente pues todo eso está siendo monitoreado por empresas que se contratan como para seguridad, para ver dónde está la mercancía, dónde va, cuánto tiempo más se tarda en demorar. Entonces, cuestiones, hay, hay empresas que ponen como cláusulas también, si no sé, si me tardas una hora o un día, obviamente se va a penalizar. Entonces, a eso se refiere con demoras. Ah, ok, ok. Ya, ya. Ya ¿Sí? entendí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Nos quedan unos 5 minutitos todavía. Pues no, ninguno. ¿Tienen los demás? No, profe, todo bien. Ok, entonces a ver, vamos a seguirle a ver si no se nos corta la transmisión, como dicen. Nos quedan 5 minutos. Ok, nos queda uno más en cuanto a eso. Ok, el último de los términos utilizados es el Delivery Duty Paid, el DDP. ¿A qué se refiere? Este incluye fletes y seguro hasta el punto de destino y despacho de export y despacho de import. Obviamente el transporte que más se utiliza es el terrestre, marítimo, aéreo y multimodal. ¿Qué riesgos y responsabilidades del vendedor? Obviamente contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entrega en punto convenido en país destino, efectuar despacho de export y despacho de import en el país destino. Obviamente el comprador pues ya no tiene ningún riesgo ni ninguna responsabilidad porque este abarca todo. Vendedor, entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, acarreo de la fábrica hasta el lugar de exportación, hacia donde hayan quedado estipulados que se iba a entregar la mercancía. En cuestiones de aduana, como lo vemos en todos los demás, documentos, permisos, requisitos, impuestos, gastos de exportación, cuanto a maniobras, almacenaje y agentes, cuanto a flete de lugar de exportación al lugar de importación, o sea, de un punto de salida hasta el punto de llegada. Ahí no hay que mediaciones ni nada. ¿Ese no fue el que se quitó? ¿Mande? ¿Ese de casualidad no fue el que se quitó ahorita en este 2020? Al parecer todavía sigue. Bueno, se va a quitar uno, creo que es ese, porque es el que le sale más caro, ¿no? Sí, obviamente porque cubre todo. Entonces Sí, hay que pagar seguro, hay que pagar gastos, o sea, pero es el más completo. Si nosotros vemos, es el más completo.
Sí, el man completo, pero es un riesgo porque puede que llegue la mercancía bien o puede que llegue mal Es correcto. y Entonces, nosotros pagamos. es correcto, exactamente, porque pues obviamente el comprador nada más va a pagar la mercancía, todo lo demás se encarga el vendedor. Sí, Entonces debe de sopesarse, entonces si realmente pues conviene o no conviene, pues qué es lo que vamos a decidir al final y al cabo. delivery de pay. Sí, sí, sí. Ok, también tenemos algunas cuestiones como cómo seleccionar el transporte también al momento de utilizar. Pero se me hace que eso lo vemos ahorita en un ratito más, porque si se nos va a cortar el tiempo, tenemos 2 minutitos todavía. Bueno, ¿algún comentario en este aspecto, en este tema, chicos? Ahorita vamos a ver cómo los tipos de transporte que utilizamos, que se utilizan normalmente. Ya vimos algunas partes, aéreo, terrestre, marítimo. No sé, algún comentario que tengan respecto a eso. Si alguien ya está familiarizado un poquito con esos aspectos, ya está empapado en eso, a lo mejor alguno de ustedes ya está en el ámbito laboral de eso. Pues yo no estoy en el ámbito laboral de eso, pero sí 4 materias de marítimo, ferroviario, aéreo y terrestre, y luego algo de multimodal. Ok. Y aprendí más o menos lo de Incoterms, todo eso, los términos aduaneros. Ok, Daniel, muchas gracias. Giancarlo, ¿querías aportar algo, Giancarlo? No, profe. Bueno, en cuestión de eso de los Incoterms, yo no los había visto, apenas ahorita es que me estoy, conociendo del tema. Ok. ¿Qué te parecen? Pues está interesante. Ese último, me pareció muy favorable, pero para el comprador nada más. Sí, obviamente. Entonces, te digo, no sé, a la fecha todavía no se ha quitado, no se ha retirado, pero pues obviamente nada más está beneficiando a una sola parte. Entonces aquí lo que se Sí, busca es que haya obligaciones tanto de uno como de otro en ese aspecto, ¿verdad, Daniel? sí. De hecho, anunciaron en las páginas, creo que del Diario de la Federación, el Ajá, DOF, o algo así, creo que ahí siempre meten esos anuncios, es que correcto. en el 2020, o sea, en este año, más o menos a mediados o a principios, no tenían fecha definida, que iban a quitar un Incoterm, que es el que nosotros, bueno, la empresa pagaba todo el flete, todos los costos, todas las entradas y salidas,